Buenos días, bendiciones a todos mis hermanos, amigos que se están conectando en este día, en este tiempo para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Damos una bienvenida a cada uno de ustedes y gracias damos al Señor por este tiempo, por este día que nos ha regalado, porque hoy, una vez más, su misericordia para nuestras vidas son nuevas. Así que alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 34, sé que es un salmo muy conocido. Y el Salmo 34, versículo 1, dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. Dice la palabra, bendeciré ¿a quién? Al Señor. Dice en todo tiempo, en todo momento, y su alabanza estará continuamente, siempre, a cada hora, a cada instante. Su alabanza estará en mi boca. Así que esta es una mañana y es un tiempo para poder glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios, para poder exaltarle, para poder adorarle y para poder con nuestros labios, ¿verdad?, con nuestra boca glorificarle. Así que ahí donde estás, yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y puedas darle la gloria al Señor, puedas darle la gloria al Padre y decirle al Señor cuán grande y cuán bueno es Él. Amén. Así que vamos a orar juntos. Padre bueno, gracias te damos. Gracias, Dios de los cielos, por esta mañana. Hoy queremos exaltarte, queremos glorificarte, queremos bendecirte, Señor. Queremos darte todo el honor y toda la gloria, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia y tu fidelidad para nuestras vidas. Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos a ti. En esta mañana, hoy, Señor, queremos, en este día, Señor, levantar nuestra voz, Señor, a ti y decirte cuán grande y cuán bueno eres tú, Señor. Glorificarte, adorarte. Señor, queremos juntos, Señor, poder exaltar tu nombre. Queremos, Señor, darte todo el honor. Y en esta mañana, Señor, queremos decirte que tú eres bueno, Señor, y que no hay otro Dios como tú. Y que grande, grande, grande y maravilloso eres tú, Jesús. Gracias te damos. Gracias por todo lo que tú eres para nosotros, Señor. Grande Jesús, queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos,
Hoy levantamos nuestra voz, levantamos nuestras manos. Ahí donde está, levante sus manos al cielo y adore al único merecedor de la gloria, al único bueno, al único santo, al único sabio Dios. Grande eres tú, Señor, tú eres bueno, Jesús. Y aquí estamos para adorarte, Señor. Recibe todo el honor, Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Dígale, tú eres mi adoración, tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Y ahí donde está, declare que Él es Dios eterno. Dígaselo. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Vamos, cántelo ahí donde está y declárelo en esta mañana. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres mi Salvador, mi Salvador. Y ahí donde está, yo le invito a que pueda usted decirle al Señor con sus manos en alto que Él es bueno, que Él es grande.
levantar nuestra voz y decirte cuán grande, cuán bueno eres tú. Y hoy lo declaramos que tú eres bueno, Señor, que a pesar de lo que estamos viviendo, que a pesar de las circunstancias difíciles y adversas, tú sigues siendo bueno, sigues siendo Dios poderoso, grande, misericordioso. Tú no cambias, Señor, y a ti damos todo el honor, Señor. Gracias te damos, gracias por esta mañana, gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, bendícele grandemente. Y nos disponemos, Señor, a escuchar tu voz en esta hora y que sea tu palabra la que nos hable, sea tu palabra la que nos dé ese ánimo, la que nos aliente, la que nos fortalezca. Gracias, Señor, muchas gracias. Gracias a ti, mi Rey, porque tú eres bueno, porque para siempre eres tu misericordia. Grande eres tú, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga a todos y bienvenidos a los que se están conectando. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Muy buenos días, amados hermanos, amados amigos de la familia de la fe, a cada persona que en este momento se conecta con nuestra transmisión el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Gracias por abrir este espacio. Hoy va a ser un espacio un poco más corto, pero bueno, está anunciado en la ciudad corte de energía en varios lugares, en algunos ya empezó. En nuestra zona está más o menos para las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde por unos trabajos en redes eléctricas. Así que, hermano, recoja electricidad porque no, eso cuando se va el agua, bueno, tengo que simplemente esperar que así sea y que el Señor nos dé también la oportunidad de, en este corto espacio que vamos a tener, también ser edificados. Así que solo va a tener tiempo para introducir el nuevo tema, introducir el nuevo texto que vamos a estar trabajando en los próximos domingos. No sabemos hasta cuándo. Inicia agosto, inició el día de ayer, ya es el quinto mes de este aislamiento preventivo, como le han denominado, y bueno, han sido días muy difíciles, han sido días muy complicados, aún para el ejercicio ministerial, pues realizar todas las cosas que tradicionalmente quisiéramos hacer como congregación no son posibles, no se ve en un panorama cercano a la realización de estas cosas, pero lo que pedimos es que en cada uno de sus hogares, cada uno de ustedes pueda seguir manteniendo todas las recomendaciones que nos han dado para el tratamiento de este virus, para poder realmente combatirlo. Y parece que ya a estas alturas se nos van acabando las fuerzas, ya a estas alturas nos estamos cansando del encierro y algunos tienden a bajar la guardia. Nuestro consejo y recomendación es no bajar la guardia. Es un periodo decisivo y nosotros tenemos que ser muy diligentes y dispuestos con todas las recomendaciones que tenemos. Informarles que nuestra hermana Auri ya está en casa, la dejaron el día de ayer, le hicieron la revisión, ya está en su casa, y nuestro hermano Luis sí permanece en el hospital bajo observación médica, para que también incluya a la familia de nuestro hermano Luis, de nuestra hermana Auri y de Víctor en sus oraciones. También estén siempre presentes cuando usted esté elevando su oración al cielo, pueda tener presente a nuestros hermanos. Ahora sí, vamos a introducir hoy. Hasta el domingo pasado estudiamos Filipenses 4. Les dije que a partir del día de hoy vamos a tener de pronto un nuevo texto que nos va a hablar un poquito de algunas características fundamentales para este tiempo, y nos va a hablar de cómo realmente luce y se ve aquellas personas que, según la Biblia, o como la Biblia describe, son verdaderamente vencedores o vencedores en Jesús. Y para eso vamos a utilizar en estos días los textos del apóstol Juan. Y es importante que usted sepa esto, porque vamos a estar en 1 de Juan capítulo 5, desde el versículo 1 al 5. 1 de Juan capítulo 5, versículos 1 al 5. Lo voy a leer y luego le voy a dar algunos datos acerca
de lo que vamos a estar introduciendo y viendo en este tiempo. Primera de Juan 5, del 1 al 5, dice de la siguiente manera: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hay un énfasis del apóstol Juan en este texto, en mostrarnos ahora cómo dentro de todos los posibles nombres que los creyentes pueden tener a lo largo de la Biblia, ahora debemos vernos y entender que el creyente es un vencedor. Y Juan va a dar las características de este vencedor. En este texto, cuando uno mira lo que el apóstol Juan quiere hacer, se da cuenta que a lo largo de cada uno de sus escritos Juan tiene una palabra que es favorita y casi una marca registrada de él. La Biblia llama a nosotros los creyentes de diferentes maneras. Nos llama hijos, nos llama vasos de honra, nos llama cristianos, nos llama herederos, nos llama creyentes, nos llama amigos. Pero el apóstol Juan tiene una marca registrada para llamar a los creyentes, utilizando una palabra muy particular y muy especial. Y por eso, para poder entrar en materia en todo lo que va a ser este estudio de estos 5 versículos en 1 de Juan capítulo 5, del verso 1 al 5, es necesario entender primero todo el contexto, tanto en el que fueron escritos todos los escritos, valga la redundancia, de Juan, su evangelio, las 3 cartas, primera, segunda, tercera de Juan, y el Apocalipsis. ¿En qué contexto fueron escritos? Que había en la mente de todas las personas que recibieron por primera vez estos escritos, pero también es importante entender y profundizar un poquito en el autor, en quién es la persona que está escribiendo esto. Así que a lo largo de los próximos domingos vamos a estar acudiendo al apóstol Juan, a sus escritos, para saber qué ha dicho y cómo su relación con Jesús fue tan impactante para hacer este tipo de declaraciones que tenemos, por ejemplo, en este pasaje que hoy tenemos frente a nosotros. Entonces, cambia de mes, cambiamos de el mes de julio a agosto, cambiamos de texto, ya no vamos a estudiar Filipenses 4, sino vamos a estudiar los escritos de Juan, cambiamos de autor, ya no vamos a hablar tanto del apóstol Pablo, ahora vamos a hablar de uno de los discípulos directos de Jesús. Todos sabemos que el apóstol Juan fue discípulo directo, testigo ocular del ministerio de Jesús. Algunos autores y muchos estudiosos bíblicos consideran que quizás el apóstol Juan fue el discípulo más joven de todos los 12 a quienes Jesús llamó, y esto se confirma porque es el discípulo que de más años y por la edad muere. Es decir, Juan ministra cuando ya es un anciano, Juan escribe y él mismo se llama a sí mismo anciano cuando escribe y cuando está exiliado en Patmos para escribir Apocalipsis y ya sus últimas cartas. El apóstol Juan se cree que cuando Jesús lo llama estaba rondando quizás los 17, 18 años para que las cuentas puedan dar en el promedio de edad para cuando escribe Apocalipsis y escribe sus cartas. Así que tiene una relación muy cercana con Jesús, pertenece al círculo más íntimo del ministerio de Jesús. Sabemos que dentro de los 12 Jesús tenía 3 discípulos que eran quizás sus discípulos más cercanos, que era Juan, su hermano Jacobo, y Pedro. Eran
los tres más cercanos están en los momentos más impactantes y cruciales también del ministerio de Jesús. Están solo ellos tres presentes. Y dentro de los tres, Juan destaca como el discípulo todavía más cercano del círculo más íntimo de Jesús. Es llamado por él mismo el discípulo a quien Jesús amaba, el discípulo más cercano. Y a pesar de que es una figura muy llamativa dentro de los evangelios Mateo, Marcos y Lucas hablan del apóstol Juan directamente casi 20 veces. Cuando uno mira su evangelio, el evangelio de Juan no se refiere a él mismo, él no se incluye dentro del evangelio, sino siempre en tercera persona, y se incluye como el discípulo a quien Jesús amaba, demostrando una humildad impresionante. El evangelio es escrito mucho tiempo después de estos sucesos de la vida de Jesús. Ya Juan va a estar ministrando en Éfeso cuando escribe su evangelio, y ya toda la transformación de haber caminado con Jesús se ha dado en el apóstol Juan, a tal punto de que incluso su carácter y su vida ahora es radicalmente distinta. Nosotros sabemos por los evangelios que el temperamento del apóstol Juan era bastante fuerte, al igual que su hermano Jacobo. Jesús les pone un apodo que nadie le gustaría que se lo pusieran hoy en día. Eran apodados los hijos del trueno. Yo no creo que alguien que le diga los hijos del trueno va a ser por ser demasiado dócil. Y la razón por la cual nosotros podemos ver en los evangelios que muy probablemente son apodados los hijos del trueno es por su temperamento. Nosotros vemos al apóstol Juan en pasajes del evangelio pedir que caiga fuego del cielo sobre ciertas personas que están haciendo algo indebido. Lo vemos allí moviendo influencias para querer estar a la derecha y a la izquierda. Los hijos de Zebedeo mueven toda su cercanía y toda la influencia. Aún se cree que parte de esta influencia podía ser familiar, que tenían por cierta familiaridad cercana a Jesús, pero lo vemos también como querer mover esa influencia para quererse sentar a la derecha, a la izquierda. Pero como una persona como Juan y todos los que tuvieron un encuentro real y genuino con Jesús, demostrando de que todo aquel que realmente se encuentra con Cristo es transformado. Lo vemos después hablando en otros términos, refiriéndose en total humildad. Se oculta en el evangelio bajo la figura del discípulo a quien Jesús amaba, para no pronunciar ni siquiera su mismo nombre como un testigo ocular, y después una transformación a ser llamado el apóstol o el discípulo del amor, porque en cada uno de sus escritos se refiere al amor como parte fundamental de toda la esencia del cristianismo, de lo que nosotros somos, y de cómo ahora nuestra relación con Dios ha sido transformada a tal punto de que a causa de que Dios nos ha amado, ahora realmente nosotros podemos experimentar esa realidad y podemos amar a otros como Él nos ha amado. Casi 80 veces el apóstol Juan va a usar en sus escritos o se va a referir al amor, por lo cual es denominado dentro de los círculos de estudio bíblico Juan como el apóstol del amor, y quien mejor lo detalla, quien mejor lo muestra en la realidad, en cada una de las facetas de la vida, en cuestiones tan prácticas y evidentes como el amor al prójimo, como la ayuda al prójimo, es donde se hace evidente de que realmente tenemos una relación cercana con Dios. Entonces, este discípulo que antes era llamado el hijo del trueno es transformado. Uno de los hijos de Zebedeo es transformado a tal punto de que después en sus escritos detalla maravillosamente acerca del amor. Es decir, Juan nos va a contar también en cada uno de sus escritos cómo fue esa transformación, cómo pasó en medio de su vida cercana a Jesús a ser realmente esto. Y hay otra palabra que el apóstol Juan usa muchísimo en sus escritos para referirse a nosotros los creyentes, y es la palabra vencedor.
es, como les decía, la palabra marca registrada para el apóstol Juan para referirse a cada uno de los que ha depositado la confianza en Cristo. Y ustedes lo vieron aquí, de que fíjense que solo he leído 5 versículos, y en los 2 versículos finales que leí, el versículo 4 y el versículo 5, Juan va a hacer un énfasis en que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es decir, en estos 2 versículos aparece 3 veces mencionada la misma palabra y la misma idea de presentar al creyente como un vencedor. Y por esta es la razón por la cual vamos a encaminarnos en estos días a analizar un poco los escritos de Juan, porque es importante, porque pareciera, en medio de todo el caos que vivimos, en medio de todas las crisis que enfrentamos, en medio de pérdida de empleo, en medio de deterioro de la salud, en medio de circunstancias adversas como las que estamos padeciendo, de que estamos siendo derrotados, de que parece que el coronavirus está ganando la batalla, está avanzando, está siendo el verdadero vencedor, y no es así. No es así. Lo que queremos mostrar es cómo nosotros somos vencedores a causa de ahora estar en Cristo, y un pensamiento muy cercano a lo que vimos en Filipenses capítulo 4, versículo 13, de que ahora por el hecho por estar en Cristo ahora podemos prevalecer sobre todo. Es lo que Juan va a presentar. Es decir, la verdadera victoria y el hecho de que el creyente es un verdadero vencedor está basado en la posición que tiene en Cristo y por su relación en Cristo, pero sobre todo Juan se va a concentrar en cuáles son las características y cuál es la evidencia de que nosotros realmente somos vencedores, de que nuestra vida realmente camina en esta victoria. Y ahí se van dando ya algunas diferencias dentro de sus escritos. Juan es el único de los autores de los evangelios que deja en su evangelio cuál es el propósito por el cual está escrito el evangelio. Y nosotros podemos ver cuando leemos ya la parte final del evangelio de Juan, el capítulo 20 y 21, de que Juan dice aún de que él ha seleccionado especialmente cada aparte del ministerio de Jesús, dentro de todas las cosas que Jesús había hecho y dentro de todo lo que Jesús enseñó. Estas han sido seleccionadas y escritas para que todo aquel que una vez las estudie, las vea, pueda tener vida eterna. Esa es la razón por la cual el evangelio de Juan fue escrito. El evangelio de Juan fue escrito con el fin de tener vida eterna. Estas cosas son escritas para que quien las lea, quien las crea, sepa que tiene vida eterna. Es decir, pueda entender, o el propósito del evangelio de Juan es que tengamos vida eterna. Lo va a decir allá Juan 20:31. Esa es la razón por la cual cuando se quiere evangelizar, normalmente se comienza con el evangelio de Juan. Y antes, bueno, ya ahora se ve muy poco, pero cuando se repartía entre la gente a evangelizar, que no conocía acerca del Señor, lo que se le daba era únicamente, exclusivamente el evangelio de Juan, una cartillita donde solo estaba Juan, para que después, cuando se llegara al final, la gente dijera verdaderamente este es el Hijo de Dios, y que creyendo eso, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, ahora tuviera vida eterna. Ahora, la carta primera de Juan fue escrita con otro propósito, y fue escrita para saber que se tiene vida eterna. La diferencia es esta: el evangelio de Juan fue escrito para tener la vida eterna. Primera de Juan fue escrita para saber que se tiene. Es decir, cuáles son las evidencias de que realmente nosotros tenemos esta vida eterna. ¿Cómo se muestra que realmente nosotros tenemos esta vida eterna? Una vez yo he creído en Cristo, una vez he depositado mi fe y mi confianza en Él, según este texto, he nacido de nuevo, he nacido de arriba, que es un término que Juan también usa mucho, por ejemplo en Juan capítulo 3, nacer de nuevo en la conversación con Nicodemo.
todo lo que es nacido de lo alto, nacido de arriba, nacer de nuevo, tiene una nueva vida y esta nueva vida ahora muestra unas evidencias al mundo. Tiene unas características especiales. Y en Primera de Juan tenemos cuáles son las características de esta persona que ha nacido de nuevo. Y otro punto crucial en cada uno de los escritos del apóstol Juan es que nunca va a haber puntos intermedios. En los escritos de Juan nunca va a haber una tercera opción. O se es o no se es. Siempre vamos a ver contrastes marcados dentro de los escritos de Juan. Luz, tinieblas. La verdad, la mentira. Vamos a ver contraste, el que cree, el que no cree. Simplemente va a encontrarse estas dos caras o estas dos alternativas. No va a haber un punto intermedio. En esto se parece muchísimo a los escritos de Santiago. Juan va a siempre a poder categorizar entre estos dos, como si nuestros examen o el examen que tenemos que hacer acerca de nuestra fe es solo un examen de falso y verdadero. Solo hay dos opciones, no hay una tercera opción. O se es o no se es. Entonces esto va a mostrar realmente la forma en la que Juan ha estructurado cada una de sus cartas. Y lo vamos a ir viendo, por eso le digo, si usted me lo permite, con mucha calma, vamos a estudiar todo el trasfondo de los escritos de Juan en su evangelio para poder entender la magnitud de lo que tenemos aquí y la visión de nosotros y cada uno de nosotros como vencedores. Para Juan, el creyente es un vencedor. Y la razón por la cual es un vencedor es porque ha nacido de nuevo, o ha nacido de arriba, o como dice aquí, la victoria que ha vencido al mundo es nacido de Dios, ha nacido de Dios. Esa es la razón por la cual es un vencedor. ¿Y por qué ha nacido de Dios? Porque ha creído en Cristo y ha puesto su fe en Cristo. Eso quiere decir, todo aquel que cree en Cristo nace de Dios o nace de nuevo o nace de arriba y por tanto es capaz de vencer y ahora es un vencedor. Como resultado de haber nacido de Dios, haber nacido de arriba, como resultado de haber creído en Cristo, ahora se evidencia en su vida que es un vencedor. Y esta victoria de la que Juan está hablando tiene unas características particulares. Y esta persona descrita a sí mismo como un vencedor tiene unas características especiales que son las que vamos a estar estudiando a lo largo de estos domingos en este texto y en los otros textos que el Señor nos permita incluir. Es decir, lo que tenemos aquí son las evidencias de ser verdaderamente hijos de Dios. La evidencia de verdaderamente haber nacido de Dios, la evidencia de realmente haber puesto nuestra fe en Cristo. Somos descritos como verdaderos vencedores. Cada uno de los nombres que se nos da en la Biblia a los creyentes describe algo acerca del carácter, describe algo acerca de la vida y también de las bendiciones y de los privilegios que se tienen a causa de eso. Y eso es bien importante. Estoy ampliando todo el panorama. En los escritos de Juan, en Apocalipsis, por ejemplo, cuando el Señor se dirige a cada una de las iglesias, da una descripción especial a cada iglesia, pero hay una particularidad en cada una de las iglesias, que el Señor se refiere al final de cuáles son las bendiciones que esperan por aquellos que venzan. Y por eso también vamos a llegar allá con calma. Solo hoy estoy haciendo la introducción antes de que se me vaya la luz. Vamos a llegar allá. Pero a cada una de las iglesias, dentro de la descripción que dio, primero el Señor hace una descripción de sí mismo, yo soy esto. Después hace una descripción de la iglesia, ustedes son esto. Y al final concluye diciendo, al que venciere le daré esto. Cada una, por eso decía que Juan es marca registrada a ese vencedor, vencer, al que venciere, aparecen más en los escritos de Juan. Se cree que aproximadamente 28 veces en el Nuevo Testamento aparece vencer, vencedor.
Y Juan es dueño de 24 de las 28 veces que aparece eso. O sea, es muy común en los escritos de Juan. Entonces, allá a las iglesias de Asia Menor, que es una descripción casi también de todas las iglesias, o están representadas de manera general todas las iglesias, siempre el Señor le va a dar una descripción de sí mismo, quién es Él, una descripción de cuál es la condición de la iglesia en ese momento, y después le va a decir: al que venciere le daré esto. 7 veces he repetido el patrón. Eso va a estar en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, donde está el mensaje a cada una de las iglesias, también escrito, porque es Juan quien recibe esta visión en Patmos. Pero lo que le quiero decir es que al mostrarnos la Biblia de que el creyente es un vencedor, también describe aspectos de nuestro carácter, describe aspectos de lo que nosotros somos, pero también de los privilegios y de las bendiciones que tenemos por el hecho de ser vencedores, o por el hecho de haber nacido de Dios, o por el hecho de tener ahora fe en Cristo. Si usted tiene fe en Cristo, usted ha depositado su fe en Cristo verdaderamente y ha venido a Él en arrepentimiento y fe, entonces usted ha nacido de Dios. Y si usted ha nacido de Dios, entonces usted es un vencedor. Eso es lo que el texto quiere decir. Y si usted es un vencedor, ahora va a mostrar unas características y una evidencia de ese carácter, de que usted es un vencedor. Entonces, hermano, acá decimos, no se me achicopale, no se me deje decaer el ánimo en medio de situaciones como estas y de circunstancias como estas cambiantes. Vamos a ver de que es nuestra fe la que realmente determina y define este carácter de vencedor que nosotros tenemos. Es nuestra fe la que lo define, no nuestras circunstancias. Vivimos en un mundo donde se nos ha aún vendido la idea, por ejemplo, de que nuestro trabajo y nuestro empleo, por ejemplo, define quiénes nosotros somos. Entonces, hay alguien o hay personas para los cuales lo que hace no es solo su empleo, no es solo su trabajo, sino que lo define. Y en esto nosotros a veces tenemos que tener muchísimo cuidado especial. Esto se ve en algunas profesiones más que en otras, y digo esto con todo respeto, ¿cierto? Los ingenieros, por ejemplo, yo soy ingeniero mecánico. Los ingenieros tendemos mucho a confundir eso, porque la gente o las personas que trabajan con nosotros a veces dejan de llamarnos hasta por nuestro nombre para decirnos: ingeniero, ingeniero, ingeniero. Entonces eso va transformando nuestra manera de pensar, y ya no es solo lo que nosotros hacemos, ya no es solo mi empleo, ya no es solo lo que hago, sino que se convierte en mi identidad también. Y eso es peligrosísimo si yo soy cristiano, si yo soy creyente realmente, porque estoy creyendo que mi profesión define mi identidad, y eso es peligroso. Porque ¿qué si mañana, en medio de lo que cambian las circunstancias, ya no voy a tener la oportunidad de ejercer eso? Mi identidad se va a venir al piso. Los médicos, con todo respeto, ¿cierto? Lo digo con todo respeto, me están escuchando médicos de mi congregación y de todo, y ya por eso me puse primero un ejemplo, así que ya no me da pena decirlo. Pero en medio ya no es solo su profesión, ya no solo lo que ejercen, sino que todo el mundo le decimos: doctor, 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 ¿ves? Ahora, define la identidad lo que se hace. Mucho cuidado, porque ¿qué si mañana no tenemos esa posibilidad y nos quedamos sin empleo? Entonces aquí es donde radica la importancia de esto que queremos estudiar en estos días. Mi equipo me pidió: por favor, no te emociones hoy porque vas a quedar corto con el corte, pero simplemente quiero darle una muestra, un tráiler de todo lo que queremos ver a lo largo de este estudio, de cómo es la fe la que realmente funciona para ponernos ese peso que nosotros necesitamos
para no perdernos. Yo le había puesto en algún momento la ilustración de los barcos que necesitan un peso, ¿cierto? Eso se llama lastre, para que en medio de todas las faenas pueda tener estabilidad, y cuando venga la tormenta pueda tener estabilidad. El barco tiene que estar lastrado. Entonces algunos de los tanques dentro del barco están llenos de agua o de combustible o de lo que sea, para darle un peso al barco y no se desestabilice en la tormenta. Bueno, esta fe que nosotros tenemos es la que nos va a dar ese peso para poder, en medio de la tormenta, saber quiénes somos y de que nuestra identidad no está ligada a la circunstancia, no está ligada. Es por eso que para algunos es una catástrofe hoy en día, por ejemplo, en medio de esta crisis, perder el empleo. Y no tanto por lo que significa la pérdida de ingreso, sino porque en algunas personas esa era también su identidad. Y entonces se perdió el empleo y entonces ya me siento un perdedor, ya me siento alguien que no vale nada, alguien que ha sido olvidado por Dios. ¿Para dónde radica realmente? Ese mismo caso aplica aún para los temas de nuestra salud, ¿cierto? Porque en esta tergiversación también podemos pensar, como algunos han pretendido vender, entonces soy un vencedor, soy victorioso, nada malo me puede ocurrir. Soy un vencedor, victoria, victoria, victoria. ¿Qué significa realmente victoria y ser vencedores en Cristo? ¿Significa acaso de que no voy a enfrentar circunstancias difíciles? No, Señor. Significa de que aún en medio de la circunstancia adversa y difícil, yo puedo prevalecer porque la fe que tengo me ha hecho nacer de nuevo, y todo aquel que nace de Dios es un vencedor. Y entonces la fe se convierte en ese peso, en ese lastre, para en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, saber quién soy, cuál es mi identidad en Cristo. Soy vencedor por el hecho de estar en Cristo, por el hecho de estar en Él. Y eso es muy importante entenderlo. Esta palabra, vencedor, es una palabra que es tomada del idioma griego y cambió radicalmente la manera de pensar de los primeros oyentes de Juan. ¿Por qué? Porque en el entorno griego ningún ser humano podía obtener realmente la victoria. Eso era algo que solo los dioses podían obtener. Es más, la palabra griega para victoria o para aquí vencer, que aparece 3 veces en estos 2 versículos, vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Quién es el que vence? Es la palabra griega nikao. Nikao significa conquistar, nikao significa obtener la victoria, nikao significa derrotar. Los griegos tenían una diosa para la victoria. Era la diosa Nike o la diosa Nike. La misma palabra como la marca, Nike, Nike. Más, la marca está basada en la diosa griega. Incluso su logo, el logo de Nike, nosotros acá decimos el chulito de Nike, la diseñadora del logo lo que representó fue una de las alas de la diosa griega Nike o Nike, porque sus alas eran así encorvaditas en alguna representación. Entonces los griegos tenían a la diosa Nike, que era la diosa de la victoria y que tenía que ayudar aún a los otros dioses griegos. Entonces Nike era más pequeñita y siempre acompañaba a los otros dioses. Entonces Nike ayudó a Zeus a ganar la batalla contra los titanes. Y bueno, nosotros antes de arrepentirnos vimos series como Caballeros del Zodiaco, por ejemplo, que la daban en televisión nacional, y salía la diosa Atenea. La diosa Atenea, que era la diosa de la guerra, tenía en su mano otra muñequita más pequeñita, alada. Esa muñequita más pequeñita era la diosa Nike. Es decir, la victoria solo era para los dioses, y aún los dioses necesitaban ayuda para poder vencer.
Qué impresionante. Esa es Nike. La palabra griega para victoria es Nikao. Y Juan coge esa palabra Nikao, reservada, victoria solo para seres infinitamente superiores, y dice, no, los verdaderamente Nikao, los verdaderamente vencedores son personas, seres humanos como tú y como yo, pero que han puesto su fe en el Hijo de Dios. Wow, esto debió ser tan revolucionario como cuando Pablo en Atenas dijo, ¿sabes que ustedes tienen esta cantidad de dioses y allá hay un altar que dice al Dios no conocido? Bueno, déjenme y le hablo de ese. Ustedes no conocen realmente quién es Dios. Y si, imagínense, esos dioses necesitan ayuda para vencer. Yo les voy a hablar del Dios y nosotros predicamos al verdadero Dios que hace que seres imperfectos, humanos, tan imperfectos como tú y como yo, seamos verdaderamente vencedores sobre cualquier circunstancia. Entonces, este término que era tan popular entre los griegos, que solo creían que esa victoria superior estaba reservada para los dioses y que tenían una diosa que se llamaba Nike, en medio de todo ese contexto pagano, así es que el Nuevo Testamento le asigna esta categoría a los cristianos. Le llama a los verdaderos vencedores. La invencibilidad es para realmente nosotros. Esta palabra, Nikao, es la palabra que Jesús usa en Juan 16:33 para hablar de la victoria, ¿no? Confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido Nikao al mundo. Y esta es la misma palabra que el apóstol Pablo va a utilizar para decir que nosotros somos más que vencedores. Y al decir más que vencedores, entonces Pablo la intensifica. Y allá en la traducción en Romanos, la palabra aparece como upernicao. Nosotros somos no solo Nikao, nosotros no solo somos vencedores, sino que nosotros somos hiper Nikao. Somos más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores? Bueno, va a decir el apóstol Pablo, por el hecho de estar en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por estar en aquel que nos ha amado. Así que un creyente es un vencedor sobre las circunstancias y sobre cualquier cosa que le suceda, porque ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como estamos en ese amor y nada nos podrá separar, por eso somos más que vencedores o somos hipernicao. Maravilloso, ¿no? No es que nuestra victoria radique en que no vamos a enfrentar ninguna circunstancia adversa. Nuestra victoria radica en que sin importar cuál es la circunstancia, nosotros prevalecemos sobre ella por el hecho de estar en Cristo o depositar la confianza en Él. Tenemos fe en Cristo, por creer en Cristo hemos nacido de Dios y por haber nacido de Dios podemos vencer, podemos prevalecer o somos Nikao. O en palabras del apóstol Pablo, somos hipernicao o upernicao. Más que vencedores. Wow. Por eso le digo, esto debió ser para el contexto una revolución enorme. Porque este era un concepto solo de seres superiores para los griegos. Cualquiera, tan mortal como tú o como yo, que realmente hace de Cristo el objeto de su fe, es transformado. Ahora, esta fe, que es la que nos vamos a referir a lo largo de todos estos domingos siguientes, en la medida que vayamos avanzando, es la que nos da ese peso y ese entendimiento. Es decir, no importa cuál sea tu circunstancia hoy,
tu fe, si es una fe genuina y verdadera, debe indicar que realmente por el hecho de estar en Cristo y de haber nacido de nuevo, tú y yo somos vencedores y prevalecemos sobre cualquier circunstancia. No importa cuál sea la tormenta que quiera sacudir nuestro barco hoy, tenemos un peso, un lastre. Ese lastre es esta fe y todas estas evidencias que tenemos para poder soportar y poder prevalecer sobre ellas. O en palabras de Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad o tened fe, pisteos, tengan fe, tengan confianza en mí. Yo he nicao, yo he vencido al mundo. Maravilloso. No importa la tribulación, no importa la prueba, no importa la adversidad, no importa cuán cambiantes puedan ser nuestras circunstancias, sigan confiando, sigan teniendo fe. Yo he vencido. Y si nuestro Salvador y nuestro Redentor ha vencido, nosotros hemos vencido con Él. Y por el hecho de estar en Él es nuestra la victoria. Esto es lo que hace que aún el apóstol Pablo, y lo vamos a ver quizás más adelante, cuando le toca enfrentar cara a cara la muerte, se burla de ella. Dice, oye, ¿y dónde dejaste el aguijón? O sea, eres como una avispa sin aguijón. Alguien te quitó el aguijón, ya ni peligrosa eres. Se le burla en la cara a la muerte, al sepulcro. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Perdiste. Porque ahora en Cristo, a causa de su obra, a causa de estar en Él, ni siquiera la muerte puede vencer a los que están en Cristo. Ni siquiera el pecado, porque ya no hay condenación para el que está en Cristo. Ni siquiera el mundo puede vencerlo. Esta es una victoria garantizada. Y sí, a veces como creyentes podemos perder batallas y decaemos y nuestro ánimo puede decaer. Pero la guerra está garantizada porque Él, nuestro Salvador, lo ha estipulado así. En el mundo tendréis aflicción, pero sigue creyendo, sigue confiando en Él, porque Él ha vencido. Él es el vencedor. Mis amados, esta es una muy breve introducción de algunas de las cosas que vamos a estar hablando. Que sea el Señor ayudándonos en este tiempo. Que sea el Señor preparando nuestro corazón y sobre todo trayendo esto a nuestra vida. De que por el hecho de estar en Él, haber nacido de Él, realmente somos vencedores sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier que sea nuestra condición. Porque nuestra fe va a funcionar como ese peso que nos va a mantener estables y firmes para poder vencer todo lo que venga. Así que en familia puedan seguir meditando estas cosas. Vamos a tener tiempo para profundizar en alguna de ellas. Quizás he dicho cosas muy rápidas sin poder entrar en detalle, pero ya tendremos tiempo para hacerlo. Te invito a orar donde estás. Padre bueno, te doy gracias por este día y por esta oportunidad que nos has dado de poder compartir con nuestros hermanos, algunos ante la dificultad de que ya no hay fluido eléctrico en sus casas, tal como está programado en nuestra ciudad, pero nada frena tu palabra ni que ella sea capaz de llegar a nosotros, de que ella sea capaz de producir en nosotros todo aquello para el cual tú lo envías. Y nuestro deseo mientras vamos a estudiar estos textos del apóstol Juan, tan cercano al corazón del Salvador, tan cercano a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Mientras estudiamos esto, lo que te pedimos es que traigas esta convicción a nosotros, Señor. ¿Cuántos de nosotros determinamos nuestro éxito, nuestras victorias a partir de nuestras circunstancias? ¿Y cuán equivocados están, Señor? ¿Cuán equivocados están aquellos que aún
producto de una teología distorsionada, han creído, Señor, que esta victoria se refiere simplemente a condiciones favorables en la vida, cuando no es así. Cuando tú mismo nos advertiste de la posibilidad de tribulación, de angustia, de dificultades en medio de este mundo, pero que podíamos confiar, podíamos aferrarnos a nuestro Señor y Salvador con toda confianza, entendiendo de que Él había vencido y prevalecido sobre todo. Y si tú vives y si tú has vencido, nosotros hemos vencido contigo. Y hoy somos más que vencedores. Como dice ese maravilloso texto en Romanos 8. Somos hipernicados, más que vencedores, porque ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada, ni el hambre, ni la desnudez, ni la persecución, ni la angustia, ni las aflicciones, Señor, nos pueden separar de ese amor. Nuestra circunstancia cambiante no nos separa de ese amor. Y por el hecho de estar y de permanecer en ese amor, antes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y debemos armarnos de esta convicción. Debemos armarnos de este pensamiento. De que realmente, en el privilegio que nos has dado y dentro de los muchos nombres a los cuales te refieres a nosotros, como tus hijos, como ovejas, como instrumentos, también nos has dicho de que nosotros somos vencedores por el hecho de estar en ti. Trae consuelo, trae descanso al corazón de mis hermanos y al mío propio, Señor. En medio de circunstancias en las cuales, Señor, la salud puede cambiar, puede estar expuesta. Circunstancias en las cuales, Señor, nuestra propia vida pueda estar en peligro. Circunstancias en las cuales nuestra propia estabilidad económica pueda estar en peligro, Señor. Circunstancias como esta, más que nunca necesitamos saber cómo tú nos llamas y cómo tú nos ves. Y nos ves como vencedores y victoriosos por el hecho de estar en Cristo. No esa victoria vacía y vana, Señor, de éxitos sin fundamento, sino victoria real, porque estamos en el vencedor. Y tú, Cristo, eres el vencedor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos, que en medio de todo lo que se pueda, el día de hoy puedan disfrutar de la compañía de su familia. Fernanda les saluda y les manda también una bendición. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Las clases de escuela dominical de los párvulos y los principiantes están aquí en la página. Si la luz lo permite, puedan hacerlo con sus niños. Y recuerden siempre que el que está en Cristo tiene nueva vida. Nueva vida. Bendiciones, mis amados hermanos. Hasta una próxima oportunidad.